Buenos días, mi grupo está conformado por Nargerit Bastidas, Génesis Belén, Genderlin Betancourt, Keirilyn Blanco y mi persona, Emilis Blanquicet. Nosotros les venimos a hablar sobre el sistema musculoesquelético, específicamente en la parte del tronco o dorso. ¿Qué es el sistema musculoesquelético? Sistema musculoesquelético o sistema locomotor es un sistema del cuerpo humano que nos proporciona movimiento, estabilidad, forma y soporte. Este se encuentra subdividido en dos grandes sistemas. El sistema muscular, que incluye todos los tipos de músculos del cuerpo, en particular los músculos esqueléticos, que son aquellos que forman parte de las articulaciones para producir los movimientos, así también como los tendones, que son los que unen los músculos a los huesos. El sistema esquelético tiene como componente principal los huesos. Estos se unen entre sí y forman las articulaciones, dando a nuestro cuerpo un esqueleto fuerte y a la vez móvil. La integridad y función de los huesos y las articulaciones está dada por las estructuras asexoriadas del sistema esquelético, que son cartílago articular, ligamentos y bursa, que eso es bolsa sinovial. Osteología del tronco. Antes de comenzar, debemos saber qué es osteología. Osteología es la rama de la morfología que estudia la forma y estructura de los huesos. Las costillas son 24 huesos alargados y arqueados, distribuidos 12 a cada lado del tórax. 7 pares se unen directamente al esternón y se denominan costillas verdaderas. Las costillas falsas son 3 pares y se unen a este por medio de un cartílago costal y 2 pares de costillas flotantes que no se unen al esternón. El esternón es un hueso aplanado ubicado en la parte media y delantera del pecho. En la parte abajo de la imagen se puede ver cuáles son las costillas que no se unen, esas son las costillas falsas. De resto, las demás son las costillas verdaderas. Huesos del tronco. El esternón es un hueso plano que se localiza en la región anterior y media del tórax. Se articulan directamente con los 7 primeros pares de costillas y de manera indirecta con los siguientes 3 pares. También se articulan superiormente con las clavículas y constituye el punto de anclaje del miembro superior del tórax. Mide de 15 a 20 centímetros de longitud en el adulto. Columna vertebral. Es el eje del esqueleto que sostiene nuestro cuerpo. Está compuesta por 33 o 34 vértebras, huesos pequeños situados unos sobre otros y unidos por músculos y ligamentos. La parte central de la vértebra se denomina cuerpo vertebral y los pequeños huesos en la punta donde se unen con los músculos se llama apófisis. La cintura pélvica está formada por 2 coxales y el sacro, un conjunto de huesos que unen el miembro inferior, fémur, al tronco. Los coxales son 2 huesos que se unen al nivel del sacro. En la pelvis se pueden distinguir pelvis mayor, donde hay vísceras abdominales. Buenos días, mi nombre es Nargerit Bastida y yo voy a hablar sobre la miología del tronco humano. La miología se encarga de la identificación y localización de cada músculo, considerando su origen, su inserción y su inervación. También detalla su accionar y movimiento que puede realizar. Músculo de la pared posterior del tronco. El diafragma forma el borde superior y gran parte del posterior de la pared abdominal. Además, el músculo mayor, el ilíaco y el cuadrado lumbar forman la pared abdominal posterior. Y tal músculo funciona con la respiración, lo cual es el diafragma. El músculo de la pared posterior del tronco se divide en 3 grupos principales. El primer grupo es el posterior, que son los músculos situados posteriormente a los canales vertebrales. Sigue el grupo medio, cual músculo situado en el plano de la apófisis atraviesa de las vértebras torácicas y lumbares. Y por último tenemos el grupo anterior, que son los músculos situados anteriormente a la apófisis
transversas. Músculos de la pared anterolateral del tórax. Pectoral mayor, músculo grueso, resistente y ancho, que se encuentra delante del pectoral menor, es decir, un músculo bastante significativo en el ser humano, aunque las acciones que se realizan están encaminadas a la defensa y autoprotección. Y tiene una trayectoria perpendicular al pectoral menor, pero con la misma disposición en abanico o triángulo. Y tiene fibras con diferentes orientaciones, que se puede encontrar separado del deltoide por un claro surco denominado surco deltopectoral. El diafragma dentro del anterolateral del tórax es un músculo que forma de cúpula que se separa la cavidad torácica, lo cual hablamos de pulmones y corazón, y de la cavidad abdominal, que es intestino, estómago y hígado. Y interviene en la respiración, descendiendo el volumen de la cavidad torácica. Los músculos de la pared anterolateral del tórax se pueden dividir en 3 grupos. El primer grupo es el superficial, que está situado externamente al plano óseo, que es pectoral mayor, pectoral menor, subclavio y serrato anterior, miembros superiores. También tenemos el grupo intercostal, lo cual se ocupa en los espacios intercostales. Y por último, el grupo profundo. Está situado internamente al plano esquelético. Buenos días, mi nombre es Génesis Belén y les vengo a exponer sobre los músculos del abdomen. Los músculos del abdomen constan de 4 pares de músculos: recto del abdomen, transverso del abdomen, oblicuo interno del abdomen y oblicuo externo del abdomen. Músculo recto del abdomen. Es un músculo par ubicado a cada lado de la línea media que forma la cara abdominal anterior. Está cubierto por una robusta fascia anterior que multiplica su tensión. Tiene su origen en el borde superior del pubis, por medio de un pequeño tendón de 2 a 3 centímetros. Se inserta en la cara anterior de los 5, 6 y 7 cartílagos costales y apéndices sigmoides. Están cubiertos por una fascia común que les da a esta zona una mayor contención y que sirve como vaina para el desplazamiento de los músculos rectos del abdomen. Se trata de un músculo poligástrico formado por 4 vientres musculares separados por 3 bandas tendinosas. Músculo transverso del abdomen. Es el más profundo de los 3 músculos laterales del abdomen. Recorre horizontalmente desde la superficie interna de los cartílagos costales inferiores, la fascia toracolumbar, el arco iliopectineo y la cresta ilíaca hasta la línea alba. Músculo oblicuo interno del abdomen. Se origina de la fascia toracolumnar, la cresta ilíaca, el arco iliopectineo y se inserta cranealmente en los cartílagos costales inferiores y ventralmente en la línea alba. En los hombres, las fibras caudales se extienden hacia el cordón espermático y se unen para formar un músculo cremaster. Músculo oblicuo externo del abdomen. Es el músculo más externo cuyas fibras corren inferomedialmente. Inmediatamente por debajo se ubica el músculo oblicuo interno cuyas fibras corren superomedialmente. El músculo lateral más profundo es el transverso del abdomen, que consta de fibras horizontales. La fascia transversa se encuentra debajo de este último. Se origina en la cara lateral de las costillas quinta a la 10ª por medio de digitalizaciones cerradas que se van entremezclando con las de los músculos serrato mayor y dorsal ancho. Desde ahí las fibras se dirigen hacia abajo y hacia adelante. Ahora les voy a hablar sobre los músculos de la cintura pélvica.
Los músculos de la cintura pélvica están divididos por 3 planos: el plano superficial, el plano medio y el plano profundo. En el plano superficial están los músculos del músculo esfínter externo del ano, que son fibras orbiculares que rodean el conjunto anal. Se encuentra en permanente contracción tónica para evitar la pérdida involuntaria de heces. Es un músculo que se encuentra en la parte inferior del recto, en el perineo posterior. Posee la forma de un anillo aplanado y se inserta por detrás del rafe anococcineo o por delante del rafe anovulvar y se inerva en el nervio hemorroidal. Cumple con la función de ser constrictor del ano y es un músculo con función voluntaria. Músculo transverso superficial del periné. Es un músculo par y angosto que, como su nombre lo indica, es un músculo superficial y transversal del periné que pasa frente al ano. Su función es contribuir en la fijación del núcleo fibroso del periné, también como tener un papel en la defecación al comprimir el conducto anal y también tiene un papel en la eyaculación. Este músculo nace de las fibras que se extienden de la porción interna y anterior de la tuberosidad isquiática, dirigiéndose hacia adentro. Termina en un núcleo fibroso del periné, uniéndose en este punto con el músculo del lado opuesto, sitio donde se encuentra también con el esfínter externo del ano por detrás y el músculo bulbocavernoso del mismo lado. Músculo isquiocavernoso. Es un músculo par y superficial del periné, presente tanto en hombres como mujeres. Parten del isquion y rodean la base del cuerpo cavernoso del pene o la porción superior de los labios de la vulva femenina. En el caso de las mujeres, cubren la cruz del clítoris, participan en la erección del pene y del clítoris. Los dos haces del isquiocavernoso nacen de las fibras tendinosas y carnosas en la superficie interna de la tuberosidad del isquion. Desde ese punto de partida, las fibras carnosas corren mediantemente y hacia adelante, hasta terminar con una aponeurosis que rodea el cuerpo cavernoso del pene, y en la mujer se inserta a los lados en la cara inferior de la raíz del cuerpo cavernoso del clítoris. La función de este músculo es flexionar el ano y en los hombres estabiliza el pene erecto, mientras que en las mujeres tensiona la vagina. Músculo bulboesponjoso. Se origina del núcleo fibroso central del perineo y rodea los lados de la porción profunda del pene y la vagina. Ayuda a expulsar la orina o las secreciones genitales y conserva la erección del pene en el hombre, retardando el retorno sanguíneo de este órgano, y produce una contracción limitada de la vagina. Músculo constrictor de la vulva. Este músculo, al contraerse voluntariamente, estrecha el orificio inferior de la vagina. Su acción es estática y contribuye a dar solidez a la parte anterior del diafragma del periné. Ahora proseguimos con el plano medio, que están los músculos del transverso profundo del periné, que es un músculo par de la capa profunda del periné humano, presente tanto en hombres como mujeres. Guarda la misma inserción del transverso superficial del periné, partiendo del isquion, y corre en dirección medial. En las mujeres cruza por detrás de la vagina hasta instalarse en un rafe tendinoso con las fibras del músculo del lado opuesto. Está separado del transverso superficial por una hoja aponeurótica superior y separado del elevador del ano por una hoja aponeurótica inferior. Su función es asistir al esfínter de la uretra en controlar la micción y puede que tenga una acción constrictora en la vagina. También actúa como un soporte de fijación para el núcleo del periné. Músculo esfínter externo de la uretra. Es un músculo estriado voluntario del periné, tanto en hombres como mujeres, que rodea la uretra y cierra la porción membranosa de este conducto. Este músculo está constituido por las fibras superiores e inferiores. Las fibras inferiores nacen a cada lado del isquion y del ligamento transverso del periné y discurre hacia atrás a cada lado de la uretra.
Como su nombre lo indica, la función de este músculo es de esfínter o músculo de cierre para contener la micción. Vale decir que sirve para contener la orina. Músculo comprensor de la uretra. Se extiende desde las paredes anteriores de la uretra hacia las tuberosidades isquiáticas. Cuando se contrae, presiona la uretra contra la vagina. Y por último viene el plano profundo, que en ellos está el músculo elevador del ano, que es un músculo par que cubre la mayor parte de la pelvis y forma parte principal del diafragma pélvico. La capa craneal del piso pélvico es un músculo más extenso de la pelvis. En conjunto, el músculo elevador del ano construye una estructura en forma de V. Ambos brazos del elevador limitan una apertura triangular en la parte anterior, que se divide por fibras prerectales en el hiato urogenital y el hiato anal. Y por último tenemos el músculo isquiococigeo. Es un músculo par situado en el periné, atraviesa la cavidad de la pelvis como una hamaca en posición dorsal respecto al músculo elevador del ano. Se inserta en la cara interna de bordes de la espina ciática y ligamento sacroespinoso por fuera y en el borde del coxis por dentro. Está inervado por el nervio coccígeo y tiene una acción de soporte del suelo pélvico. Buenos días, mi nombre es Kerilyn Blanco y vengo a hablarles sobre las articulaciones costovertebrales del tórax. Articulaciones de la cabeza a la costilla. Tiene unas superficies articulares y la cabeza de cada costilla se disponen de una cuña y representa dos caras articulares revertidas por fibrocartílagos, una superomordial y la otra inferolateral, separada por una arista obtusa anteposterior. Media unión. La cabeza de la costilla está unida por los dos cuerpos vertebrales, por una delgada cápsula articular, reforzada anteriormente y posterior por un ligamento. Articulación de contratransversa. Superficies articulares. Son casi circulares y están cubiertas de cartílago. La cara articular del tubérculo de la costilla es convexa. La fosita costal, diáfosis transversa, es cóncava. Medio de unión. La cápsula articular está reforzada por dos ligamentos. Un ligamento contratraverso lateral y un ligamento contratraverso inferior. Membrana sinovial. Tapiza la cara interna de la cápsula. Ligamento contratransverso. Estos ligamentos unen el cuello de la costilla con las vértebras vecinas. La denominación de ligamentos contravertebrales debe indicar la insertación de estos ligamentos del cuello de la costilla. El ligamento contratransverso superior es grueso, resistente y plano, y cuadrilátero. Articulaciones costocondrales. Son articulaciones del cartílago iliano en el extremo anterior de las costillas. Cada costilla tiene una expresión en forma de copa en su extremo external. Y el cartílago costal corresponde a una sinotrosis de tipo psicondrosis. La costilla y su cartílago están firmemente rodeados por la continuidad del periósteo de la costilla con el periocondrio de los cartílagos. Normalmente no se produce movimiento en estas articulaciones. Articulaciones intercondrales. Se unen entre sí por su borde antiguo. Los cartílagos costales sexto, séptimo y octavo. Las superficies articulaciones son planas y ocupan la parte media y se chanzan a los bordes de los cartílagos. Cada una de ellas tiene una cavidad sinovial que está rodeada por una cápsula articular. Esta articulación está reforzada por ligamentos intercondrales. Las articulaciones de los cartílagos y entre los cartílagos de costal de 9 a 10 en fibrosas. Articulaciones esternoclavicular. Son articulaciones que también se pueden
catalogar dentro de las articulaciones del hombro o como articulaciones en las que está involucrada el esternón. Esta articulación es una articulación sinovial en sillas de montar formadas por 1. La superficie articular de la costadura clavicular del manubrio del esternón. 2. Una pequeña carilla articular en el primer cartílago costal. 3. La cara articular externa de la clavícula es una articulación cóncava en el sentido de APA, conexa la superior de inferior. Hay un disco fibrocartílago entre las caras articulares de un importante nivel mecánico para hacer rotación. También tiene dos membranas sinoviales, una membrana sinovial y una vestible de la parte de la cápsula que va entre el disco de la clavícula y otra membrana sinovial entre el disco y el esternón. Además, la cápsula articular presenta ligamentos de refuerzo. El ligamento esternoclavicular anterior y el ligamento estroclavicular posterior, el ligamento interclavicular y el ligamento condroclavicular. Es el más potente entre todos. Articulaciones esternocostales son articulaciones sinoviales de tipo anfiartrosis cartilaginosas en el esternón y la costilla verdaderas. Están rodeadas por una cápsula articular y reforzadas por ligamentos, que son ligamentos esternocostal radiados anterior, ligamento esternocostal radial posterior y ligamento esternocostal intraarticular. Los movimientos de esta articulación permiten el deslizamiento extremo medial del cartílago costal hacia arriba y hacia abajo en el borde lateral del esternón, con las costillas que suben y bajan durante la respiración. Buenos días, mi nombre es Jenderlyn Betancourt. Yo les voy a hablar sobre lo que es la artrología del tronco, especialmente en lo que son las articulaciones de la columna y de la cinta pélvica. Las articulaciones de la columna se dividen en tres grandes grupos: fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. En las fibrosas encontramos lo que son ligamentos que unen el proceso espinoso entre sí, y a saber, los ligamentos interespinosos y supraespinosos. Este último es de gran desarrollo en el sector cervical, ya que constituye lo que es el ligamento cervical posterior o nucal. Adicional a esto, tenemos los que son los ligamentos amarillos, los cuales se ubican entre las láminas de dos vértebras. Por otra parte, encontramos lo que son los ligamentos atlantoaxiales, que corresponden a dos láminas fibrosas, una anterior y una posterior. La anterior se extiende desde el borde inferior del arco anterior del atlas a la cara anterior del cuerpo del axis, mientras que la posterior se extiende desde el borde inferior del arco posterior del atlas al borde superior de las láminas del axis, y base de su proceso espinoso tienen la misma significación de los ligamentos amarillos. Ligamentos atlanto-occipitales son dos membranas que unen el occipital del atlas a la membrana atlaoccipital anterior y posterior. La membrana atlanto-occipital posterior se extiende entre el borde posterior del agujerio mango y el borde superior del arco posterior del atlas. Lateral anterior a ella se ubican articulaciones atlanto-occipitales. Ligamentos occipitoideos extendidos entre el occipital y el diente del axis. Se encuentran situados en la membrana atlanto-occipital anterior y el ligamento cruciforme, que se ubica posterior a ellos. Se reconoce un ligamento mediano y dos laterales.
Membrana tectoria. Corresponde a un ligamento occipitario. Se extiende entre el borde anterior del agujero mango y la cara posterior del cuerpo del axis. Cartilaginosas. Establecen las articulaciones intervertebrales clasificadas como tipo de cartílagos. Subtipo. Sínfisis. En este caso, las superficies articulares están formadas por las caras superior e inferior de los cuerpos vertebrales, unidos por un disco intervertebral. Estas articulaciones se encuentran reforzadas por anterior y posterior por los ligamentos longitudinales anterior y posterior. Articulaciones sinoviales. Estas están divididas en lo que son articulaciones cigapoficiaras, corresponden a articulaciones del tipo sinovial, subtipo planas. Las superficies articulares están representadas por los procesos articulares superiores e inferiores de las vértebras, los cuales varían en su origen de acuerdo al segmento de la columna. Articulación atlantoaxial lateral corresponde a la articulación cigapoficiara entre el atlas y el axis. Por tanto, se clasifican como tipo sinovial y subtipo plana. Articulaciones uncovertebrales. Se establecen entre los procesos semilunares de los cuerpos de las vértebras cervicales. Se clasifican como sinoviales subtipo planas. Cuentan con una cápsula articular reforzada por anterior. Y por último, encontramos lo que son las articulaciones atlantoaxial mediana. Estas se establecen entre el arco anterior del atlas y el diente del axis. Articulación atlanto-occipitales. Corresponden a dos articulaciones, tipo sinoviales y subtipo elipsoidea. Articulaciones de la cinta pélvica. Ellas también son divididas en tres grandes grupos: sacroiliacas, sacrooxígena y sínfisis púbica. Las articulaciones sacroiliacas son articulaciones sinoviales, compuestas por superficies articulares del sacro y el ilión. Transmiten peso desde la columna vertebral a los huesos de la cadera y las extremidades inferiores. Ligamento sacroiliaco anterior. Se confunde con la cápsula y se extiende a lo largo de toda la cara anterior y abdominopélvica de la articulación. Ligamento sacroiliaco posterior. Está constituido por tres planos ligamentosos superficiales del medio profundo. Sacrooxígena. Articulaciones cartilaginosas, compuestas por la base del coxis y la superficie ovalada en el vértice del sacro. Sínfisis púbica. Son articulaciones cartilaginosas compuestas por las ramas superiores izquierdas y derecha de los huesos púbicos. Superficies articulares. Ocupan el borde medial del cuerpo del pubis. Ambas son elípticas y miden por un intermedio de 3 centímetros de longitud y 12 milímetros de ancho. Por último, encontramos lo que son las articulaciones lumbosacras. Están localizadas entre la columna lumbar L5 y el sacro, estabilizada por ligamentos hilolumbares. Muchas gracias. Esta fue toda nuestra exposición. Ahora tenemos una ronda de preguntas, si tienen alguna duda, y las aclararemos por el WhatsApp, por nuestro grupo de WhatsApp.